Bienvenidos nuevamente a este curso de Fundamentos de Programación, utilizando el lenguaje de programación Java. La lección que veremos el día de hoy es tipos de datos, definición de constantes y operaciones con constantes. Primero que nada, hay que ver la teoría. Tipos de datos. ¿Qué son los tipos de datos? Los tipos de datos son valores que puede almacenar una variable o una constante, ya sea numérico o símbolos o letras. Bueno, en Java trabajamos con diferentes tipos de datos. Los primeros son los simples o primitivos, que son los números int, o sea, los enteros, que van desde menos infinito hasta más infinito. La capacidad del tipo de dato int es media, o sea que puede almacenar valores ni tan pequeños, perdón, valores pequeños y valores medianamente grandes. Los números, el tipo de datos short. Los short son números enteros que van desde menos infinito hasta más infinito, de igual manera que los int, solo que su capacidad es corta. O sea que eh, la capacidad que tienen los tipos de datos short es menor a la del tipo de dato int. Y los long, que también son números enteros que van desde menos infinito hasta más infinito, y la capacidad es alta. O sea que los números que almacena el tipo de dato long pueden ser más grandes que los que almacena int. Donde los tipos de datos int, short y long, esos tres solamente almacenan datos enteros, ya sean, como ya les había mencionado, cortos, medios o largos. Los float y los double son tipos de datos que almacenan datos de coma flotante, o sea que tienen punto decimal. La capacidad del float es corta. Por lo regular, cuando declaras una constante de tipo float, no lo vas a almacenar con puntos decimales, sino que ese regularmente se utiliza para resultados. El double de igual manera almacena números con punto decimal. Aquí sí podemos declarar constantes como ya lo he mencionado, con punto decimal, y la capacidad es alta, o sea de que puede almacenar varios, después del número puede almacenar varios decimales, perdón. Bueno, también tenemos el tipo de dato que es boolean, que, que permite almacenar datos en ceros y unos, o sea, true o false. También tenemos el byte. En Java tenemos este tipo de dato que es útil para diferentes programas. La verdad yo no lo he utilizado, pero como ya sabemos, un byte equivale a 8 bits. Bueno, el char, que son caracteres comprendidos en la tabla ASCII. Estos caracteres pueden ir desde la A a la Z y también contiene caracteres especiales y también números. El string. El string en sí no está visto como un tipo de dato, sino como una clase o un objeto, pero se puede utilizar como tipo de dato para almacenar cadena de caracteres. Bueno, otros tipos de datos que existen dentro de Java son los datos abstractos o compuestos. Estos datos abstractos son conocidos como los que el usuario, el programador crea para su manejo en la memoria. Su manejo en la memoria puede ser de tipo estático o dinámico. Dentro de los estáticos existen los lineales, que son los arreglos. Los arreglos pueden ser unidireccionales, ya sean los vectores, arreglos bidimensionales, que son las matrices, y arreglos multidimensionales, que solo son de 3 dimensiones. Y los dinámicos se dividen en lineales y no lineales. Los lineales son las listas, las pilas, las colas, y los no lineales son los árboles y los grafos. Para empezar como estamos empezando apenas el curso, nosotros nada más nos vamos a dedicar a utilizar los datos simples, porque los datos abstractos los vamos a utilizar más adelante en un curso que se abrirá en otro tiempo llamado estructuras de datos. Y bueno, ¿cuáles son los operadores que pueden realizar cambios
en estos tipos de datos? Bueno, para empezar, ¿qué es un operador? Los operadores son símbolos que permiten realizar cambios u operaciones en las constantes o variables. Estos operadores pueden ser aritméticos, como podemos ver está el igual, el más, el menos, el por, que es representado por un asterisco, la división, que está representada por una diagonal, y el módulo que está representado por un símbolo por ciento. El módulo es como la división, solo que en vez de tomar el resultado, toma el residuo de esta. Estos tipos de operadores solo se pueden operar con datos numéricos. Están los lógicos, el cual es el símbolo ampersand, que significa AND, el símbolo pipe, que significa OR, el símbolo de admiración cerrado, que es el NOT, y este operador nada más puede servir con los tipos de datos booleanos. Están los relacionales también con los tipos de operadores relacionales o comparativos. Estos operadores pueden ser aritméticos, ya sea el menor que, mayor que, menor igual, mayor igual que, comparable con y diferente de. También pueden ser lógicos, que como ya los había mencionado es el OR, el AND y el NOT, solo que cuando se realizan comparaciones se escriben dos veces, y estos pueden ser para datos numéricos y booleanos. Y están los de asignación, que es el comparable con, igual incremento, igual decremento, igual por e igual dividir. Estos operadores pueden servir para realizar una operación con una variable y que esa variable vuelva a incrementarse, a multiplicarse o dividirse. Esto todavía no lo vamos a comprender muy bien, lo vamos a comprender después cuando estemos viendo las estructuras de control. Bueno, entonces vamos a empezar a realizar nuestro programa para ver cómo declarar las constantes. Entonces, bueno, declaramos nuestra clase principal, que se llama operaciones con constantes. Declaramos nuestro método main. Y bueno, entonces lo que sigue es aprender a declarar las constantes. Para empezar, ¿qué es una constante? Una constante es una localidad en memoria que durante la ejecución del programa no cambia su valor, o sea que ya tiene un valor fijo. Entonces, ¿cómo podemos declarar una constante? Lo primero que haremos es escribir el tipo de dato del cual queremos que sea nuestra constante. En este caso vamos a hacer un ejemplo para cada uno de los tipos de datos. Empezaremos con los enteros, que es tipo de dato, y un identificador. El identificador va a ser el nombre que se le quiere dar a la variable o a la constante. En este caso yo le quiero poner número 1. Y para saber qué es una constante le vamos a asignar un valor. En este caso yo le quiero poner 100. Entonces, vamos a hacer la declaración ahora de una constante de tipo short. Short, número 2. Y le asignamos el valor de 7. Ahora vamos a declarar una constante de tipo long. Número 3 igual a 10.000. Las constantes no deben de tener el mismo nombre, porque si tienen el mismo nombre todas va a ocurrir un error. Así que por eso es que la estoy nombrando de diferente forma. Entonces ahora vamos a declarar nuestra constante de tipo float. Aquí, como les había comentado, el tipo de dato float no le podemos asignar ya los puntos decimales a una constante. Entonces ahora vamos a declarar una constante tipo double,
número 5, le vamos a asignar 3.1415.6. En los datos double ya podemos declarar las constantes con puntos decimales, que como les había dicho, tiene varios decimales. Entonces el siguiente es declarar el dato boolean. Dato 1. En este caso ya les había comentado que los boolean nada más admiten datos true o false. En este caso yo le voy a poner true. Vamos a declarar otra. Vamos a poner dato 2 igual a false. Son los únicos datos que admite el tipo de dato booleano. Entonces ahora seguiremos con el byte. Le asignaremos un valor que va a contener un bit y va a ser el 2. Luego va a estar la constante de tipo char. Vamos a poner carácter igual a. Ahora, para asignarle un valor a una constante de tipo carácter, de tipo char, perdón, la debemos de poner entre comillas simples o apóstrofes. De esta manera. Así estamos declarando que el dato que estamos almacenando es un carácter. Entonces ahora seguiremos con el tipo de dato string, que almacena cadena de caracteres. Las cadenas de caracteres siempre se deben declarar con comillas dobles. Cadena de caracteres. Le asignamos esa palabra a la constante cadena de tipo string. Bueno, entonces vamos a empezar a realizar operaciones con estas constantes que hemos creado. Bueno, entonces primero vamos a realizar una operación con los tipos de dato entero, los short y los long. Bueno, entonces vamos a declarar una nueva constante int que va a almacenar el resultado de esa operación. Le vamos a llamar resultado y lo que va a hacer que la constante llamada número 1 que contiene el valor 100 se vaya a sumar con la constante llamada número 2 que contiene el número 7. Entonces aquí la suma de estas dos constantes se van a almacenar dentro de nuestra constante resultado. Entonces ahora vamos a imprimir en pantalla el resultado de dicha operación. Sería, vamos a escribir un mensaje que diga el resultado es. Aquí vamos a realizar una concatenación. ¿Por qué se realiza una concatenación? Para que podamos escribir nuestra constante. Porque si no escribimos el signo más, que significa concatenación, nos va a salir un error. Porque no podemos mezclar una cadena de caracteres con una constante o una variable. Siempre se debe de separar con el signo más, que significa concatenación. Cerramos la sentencia con punto y coma. Y ahora vamos a correr el programa. Y como vemos, nosotros ya sabemos que 100 más 7 es igual a 107. Y lo mismo realizó el programa debido al operador más. Entonces, ahora, ¿qué pasa si en vez de sumárselo se lo restamos? A 100 le quitamos 7 y nos queda 93. Entonces ahora, si le cambiamos el operador por el de multiplicación, obtenemos que 100 por 7 es igual a 700. Ahora vamos a realizar una división. Es 14. Ahora si realizamos el módulo, va a realizar de igual manera
una división, pero en vez de obtener el resultado o el cociente, va a obtener el módulo. Y como vemos, el módulo es 2. Bueno, entonces ya que sabemos cómo operar con estos tipos de datos enteros, vámonos con los tipos de datos que almacenan decimales, o sea, el float o el double. En este caso, le vamos a cambiar el tipo de dato a nuestro resultado. Le vamos a poner doble. Aquí, ¿por qué cambiamos el tipo de dato? Simplemente porque como estamos almacenando, vamos a almacenar en el resultado eh, una operación que me va a generar números decimales. Si le ponemos entero, nos va a crear un error debido a que el entero no me almacena puntos decimales. Entonces, vamos a realizar la operación que sería número 4 más número 5. Ahora, como vemos, al sumar el 2 con el 3.14156, nos da como resultado el siguiente número. Ahora, vamos a restarlo. Lo restamos y nos da un número negativo que tiene muchos decimales. Esto es lo que les mencionaba con el tipo de dato double. Como ven, después del entero siguen varios números decimales. Esto es lo que hace el tipo de dato float. Nos permite almacenar una gran cantidad de números decimales dentro de un número. Entonces ahora lo vamos a multiplicar. Vamos a realizar lo mismo con la división. Y ahí está. Bueno, entonces ahora vamos a realizar una operación con los tipos de datos boolean. Vamos a cambiarle el tipo de dato al resultado, ser booleano. Y ahora vamos a operar con los datos booleanos. Bueno, primeramente, como ya habíamos mencionado anteriormente, los tipos de datos booleanos tienen tres operaciones, que es el AND, el OR y el NOT. Bueno, entonces vamos a comenzar con la más fácil, que es el NOT, que es la negación de un valor. Entonces, vamos a negar el dato 1. Como vemos, dato 1 tiene como asignado el valor de true. Ahora, como lo estamos negando, va a mostrar como resultado la operación contraria, o sea, sería false. Y como vemos, nos muestra false. Entonces, ahora vamos a negar el dato 2. Como tiene asignado false, su resultado va a ser lo contrario, o sea, va a dar como resultado true. Y bueno, ahora vamos a realizar la operación de AND con con los dos datos booleanos. Le vamos a poner dato 1 y dato 2. Lo vamos a correr y vamos a ver el resultado. Aquí en esta operación, ¿por qué nos dio false? Porque si, bueno, esto ya lo debieron haber visto en matemáticas discretas, en donde la operación con la puerta lógica AND solamente me va a dar true cuando los dos datos sean verdaderos. En este caso, si le cambiamos a true el dato 2, entonces me va a dar verdadero. Bueno, entonces vamos a operar ahora con
el operador OR. Vamos a ver. True OR true es igual a true. Entonces, aquí, de igual manera, aquí todas las operaciones que se realicen van a ser verdaderas a menos de que los dos datos que comparemos sean falsos. Si ponemos de la siguiente manera, false or false, me tiene que dar como resultado false. Y ahí tenemos nuestro resultado. Y bueno, esa ha sido la lección de hoy. Hasta luego.